¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Sí, señor, evidentemente, como se habrán percatado en el vídeo del intro, o lo que vendría a ser el título del mismo, decirles que estoy ahora mismo alucinando en colores. ¿Por qué? Porque hace cosa de una hora que he salido del cine de disfrutar de la nueva película de la franquicia de Hasbro de Transformers, El Despertar de las Bestias. Sin lugar a dudas he alucinado en colores porque no me la esperaba tan buena, o por lo menos a título personal. Tengo que decir que disfruté muchísimo de la película, pero en todos sus sentidos, en todos los detalles y demás. Y bueno, decirles que quiero aportar mi humilde opinión sobre dicha película. Y digo desde ya que voy a hablar durante todo el vídeo con todo lujo de detalles y con muchos spoilers. Con lo cual, querido amigo, fan del canal en YouTube del Búnker de Recoil, si no has visto la película, te animo a que pares, dejes el vídeo para más adelante, para cuando vayas a ver la película. Y si no la vas a ver, pues bueno, disfruta del vídeo, porque evidentemente voy a hablar, vamos, sin pelos en la lengua. Está claro que me he quedado alucinando, siempre teniendo en cuenta que con este tipo de películas tampoco esperas nada destacable, en el sentido de que, bueno, ya vienes un poco curtido de ver de todas esas películas de Michael Bay, ¿no? De lo que vendría a ser las primeras sagas de las películas de Transformers. Sí es verdad que tengo que reconocer que dicha saga de películas lo que vino a revitalizar más, si cabe, la franquicia de Transformers, hasta tal punto que ha anexado muchísimos más coleccionistas de dichos robots transformables. Y bueno, y todo lo positivo que todo eso conlleva, pero hay que reconocer también que esas películas en sus argumentos, salvo a lo mejor las dos o las tres primeras, ya después empezaron a divagar muchísimo. Y bueno, como siempre suelo decir, esto es una opinión personal y yo pienso que fueron muy mediocres, ¿no? Siendo muy benévolo, ¿no? En lo que al argumento se refiere, ¿no? Y bueno, evidentemente hablar de la película Transformers El Despertar de las Bestias es hablar de un nuevo renacer de lo que vendría a ser los Transformers en colaboración con los humanos y con todo un trasfondo, ¿no? Vienen a destacar evidentemente los Beast Wars. Aquí tengo a mi amigo Terrosaur, lo tengo también en Blister, tengo también al amigo Rattrap. Y bueno, para serles sincero, lo que vendría a ser la saga esta de dibujos animados, que recordemos que fueron de las primeras que salieron con gráficos renderizados hechos por ordenador o por computadora. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Porque fueron, si mal no recuerdo, dicha serie de animación era a finales de los 90. En todo caso, tengo que decir que la franquicia de los Beast Wars para mí no me gustaba mucho, ¿no? Evidentemente yo venía de ver la serie G1, Headmaster, Victory Cyber, todas estas líneas de series de animación de Transformers que a mí me parecían brutales, de los Gobots. Y esta en concreto, lo que vendría a ser de los amigos Beast Wars, sí es verdad que me sorprendió todo lo que vendría a ser la animación hecha por computadora o por ordenador, pero después no me terminó de enganchar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí esta nueva película me ha sorprendido muchísimo en todos los aspectos, tanto en argumento, vuelvo y repito, yo iba con las expectativas muy bajas, ¿no? Solo me esperaba ver una película mejor de las antiguas sagas de Transformers. Evidentemente recordemos que es una continuación de la película de Bumblebee, con lo cual más o menos se pueden hacer una idea. Ya que la película lo nombra, ¿no? Lo dice el amigo Optimus Prime, ¿no? Haciendo referencia a la amiga de Bumblebee. Y bueno, la verdad que dicho universo lo están plasmando muy bien. La película en cuestión, de verdad, me gusta muchísimo, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la historia en cuestión. Pero si tengo que destacar algo es la animación de los propios robots, la aparición de Unicron, ¿no? O sea, eso me parece brutal, me hubiera gustado ver un poquito más. Evidentemente, háganse la idea que esta película va a tener varias partes seguro, porque vuelvo a lo que dije al principio, voy a lanzar un spoiler muy brutal, que si no han visto la película, por favor, corten el vídeo y déjenlo para más adelante, y ya después pueden retomar el vídeo y ver mi reacción, ¿no? Mi opinión sobre el tema, ¿no? Pero sin lugar a dudas, tengo que destacar evidentemente la parte final. Hablar de la parte final cuando vemos ahí al amigo Díaz, ¿no?
cuando va a la entrevista de trabajo y demás, y vemos que el que lo está entrevistando sabe toda su vida, sabe todo lo que pasó con los Autobots, con los Transformers, el tema de Unicron, que ha salvado el planeta, ¿no? Le da una tarjeta y le ofrece trabajar para una organización no gubernamental, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que le están ofreciendo trabajar con el comando G.I. Joe. O sea, es que es algo alucinante. En la tarjeta se ve el logo de los G.I. Joe, de lo que vendría a ser el logo del halcón, lo que vimos en las películas de dicha franquicia de G.I. Joe. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que me explotó la cabeza. Sí, es verdad, para serles sinceros, ya me lo suponía, porque esto es algo que quiero recalcar, el tema de los spoilers. Tengan cuidado porque en grupos de WhatsApp, sin querer, compañeros y demás, les van a lanzar spoilers sobre el tema. De hecho, hoy mismo en varios grupos de WhatsApp y eso, pues largaron la noticia y demás, y más o menos pues me sabe mal, ¿no? Porque evidentemente yo, como fan de G.I. Joe, me hubiera gustado llevarme la sorpresa en el cine. Que bueno, dicho sea, yo la vi. Vi lo que vendría a ser la escena final, esta maravillosa, y a ver, ya me lo suponía, pero me sorprendió también, ¿no? Pero bueno, de hablar del tema de los spoilers es algo muy controvertido, y que sin lugar a duda yo les animo a que no practiquen ello, ¿no? Y bueno, referente al tema, decir que estoy alucinando porque se viene muchísimas películas con un crossover, ¿no? Veremos aquí al amigo Duke ahí con los Transformers, tal. Y para mí eso es algo realmente bestial. Es más, no sé cómo Hasbro ha tardado tanto tiempo en aprovecharlo, ya que tiene las dos franquicias, tanto G.I. Joe como Transformers, ¿no? Y entonces era solo cuestión de tiempo de que algún iluminado de Hasbro dijera: oye, ¿por qué no combinamos los dos universos, ¿no? Transformers y G.I. Joe, y hacemos unas películas. Además, yo creo que es la única forma en que la sociedad actual, las nuevas generaciones y demás acepten G.I. Joe como juguete, haciendo crossover con Transformers, esa estética de ciencia ficción que nos aporta, por ejemplo, la facción de Cobra y de Destro, con toda la tecnología y demás. Va a ser bien recibida por la nueva sociedad, por todo lo que eso conlleva. Recordemos que aquí en Europa el tema de series de animación bélicas y demás no está muy bien visto, y los juguetes tampoco es que tengan mucho éxito, ¿no? Entonces esto es de agradecer, la verdad que chapó por Hasbro, porque esto quiere decir que se nos abre un abanico de posibilidades realmente brutal, ¿no? De hecho, hasta tal punto, recuerdo hablar con amigos coleccionistas y demás, que bueno, yo recuerdo ver las primeras películas de Transformers, las 2, 3 primeras, y en muchas escenas de batallas, de combates y demás, estaba viendo eso y dije: wow, ojalá hiciera Hasbro un crossover con G.I. Joe. Y bueno, visto lo visto, ya en el 2023 los de Hasbro se han dado cuenta, nos los han dejado caer en una escena final aquí en esta maravillosa película, que vuelvo y le repito, yo le doy una puntuación de 8. La verdad que la película está muy bien. No me considero ningún crítico de cine, ni mucho menos. Simplemente es una opinión personal de un fan del universo de Transformers que tiene un mínimo conocimiento del mismo, y que viene de ver toda la saga de Michael Bay, de los Transformers actuales, de los Transformers anteriores, vamos, de lo que vendrían a ser las películas, que bueno, lo que les dije al principio, salvo las 2, 3 primeras, las demás son, bajo mi humilde punto de vista, horribles, ¿no? Y la verdad que esto es un soplo de aire fresco a la franquicia. ¿Por qué? Porque evidentemente había niños en la sala de cine que cuando vieron esa escena final, muchos padres o muchos que estaban con ellos, que evidentemente a lo mejor ya habían visto las películas de G.I. Joe, y más de un niño preguntó: G.I. Joe, ¿eso qué es, no? Y el de al lado le comentó: no, son unas películas de soldados y demás que también van a por lo visto van a hacer películas con los Transformers, tal. Evidentemente Hasbro no es tonto, no es ajeno a que fuera de Estados Unidos G.I. Joe no es muy conocido, salvo por algunos videojuegos y demás, y por los coleccionistas que somos nosotros. Y entonces, claro, en resumidas cuentas, han sabido implementar, han dado este giro argumental a todo lo que vendría a ser la franquicia de Transformers, y van a aprovechar, en resumidas cuentas, a meter esta franquicia maravillosa, que es ni más ni menos que G.I. Joe. ¿Quién quita que veamos aquí al amigo comandante Cobra, ¿no? Haciendo alianzas con Megatron, o no sé cómo
va a evolucionar todo esto, ¿no? De lo que no cabe duda, queridos amigos, que se nos viene una época maravillosa en lo que al coleccionismo de Transformer y G.I. Joe con este crossover, porque yo solo veo cosas positivas. Evidentemente, si van a lanzar una franquicia donde veremos a los hombres bestia, a los Beast Wars, a los G.I. Joe ahí colaborando juntos y demás en diversas películas, esto quiere decir que Hasbro apuesta por G.I. Joe y que va a mejorar la distribución, y vamos a ver todo lo que vendría a ser la maquinaria del merchandising de estas futuras películas crossover en tiendas especializadas a unos precios más o menos razonables. Vamos a ver qué nos ofrecen. Si es verdad que recuerdo que en la línea de las primeras películas de Michael Bay, si es verdad que había unos crossover en lo que a juguetes se refiere, ¿no? Colaboraciones entre humanos y Transformers y demás, y bueno, no estaban mal, pero eran cosas anecdóticas, ¿no? Y nada, vuelvo y les repito, así en resumidas cuentas, me quedo con la película. El argumento estaba muy bien, las escenas de combate estaban muy logradas, los decorados, los efectos especiales, los dos protagonistas lo han hecho muy bien. Me parece tampoco que fuera nada del otro mundo, un trabajo digno, la verdad que bien. Vuelvo y les repito, yo iba con las expectativas muy bajas y me he llevado una grata sorpresa en todos los sentidos, ¿no? Me gustó muchísimo lo que hizo el amigo Mirage cuando en esa escena final donde estaba luchando, ¿no?, con el personaje que hacía de malvado, el secuaz que mandaba a Unicron a los planetas a buscar lo que vendría a ser la pieza necesaria para abrir los portales dimensionales, ¿no? Entonces en una de esas vamos a llamarlo Terra, a ver cómo se llamaba, los Terra, ahora no me acuerdo. El caso es que era el malo de la película y tal, y lo destruyó para cubrir al protagonista, y después como que la armadura, lo que quedaba, los restos, se fusionó con el protagonista en cuestión, el amigo Díaz, y Noah Díaz creo que se llamaba, y se transforma, o sea, se le combinó como en una armadura. Vamos, hubo un momento que cuando estuvo disparando me acordé del videojuego de Mega Man, o sea, algo de loco. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ya en la serie de animación habíamos visto alguna colaboración, ¿no?, donde veíamos ahí al amigo Wicked con una armadura en que se transformaba ahí una especie de vehículo cuando la segunda temporada estaban en Cybertron, ¿no? Así, tengo vagos recuerdos sobre el tema. En todo caso, no cabe duda que esta nueva película va a calar muy bien en la sociedad actual. Los peques salieron alucinando, o sea, los niños y demás salieron alucinando del cine, hasta tal punto que, vamos, me los veo yendo a las jugueterías a comprar todo el merchant de dicha película de Transformer, que aprovecho para decir que bajo mi humilde punto de vista es malísimo, de verdad. O sea, la calidad de los productos que está dejando Hasbro en lo que a Transformer El Despertar de la Fuerza se refiere es nefasto. O sea, las figuras son horribles. Personalmente a mí no me gustan. No sin ánimo de ofender, me parecen juguetes, figuras de muy mala calidad y a unos precios relativamente altos. Con lo cual vamos a ver si más adelante Hasbro con esta nueva película, que recordemos va a tener un éxito, y si no, acuérdense de este vídeo, esta película lo va a reventar las taquillas. Es la típica película palomitera de verano que va a triunfar, y si no ya lo veremos en las estadísticas de la próxima semana, ¿no?, de recaudación. Y bueno, queridos amigos, de verdad esta era mi humilde opinión. Espero sinceramente que les haya gustado. Yo vuelvo y les repito, me quedo con ese maravilloso escena postcrédito donde vemos la futura la colaboración que vamos a tener con los Transformers y G.I. Joe. Lo que tenía que haber hecho Hasbro hace muchísimos años, por lo menos lo va a hacer ahora. Nunca es tarde si la dicha es buena, como suelo decir yo, y vamos a ver qué nos ofrece en los próximos años este maravilloso crossover de G.I. Joe, en este caso de Transformer con G.I. Joe. Vamos a ver. De verdad, muy emocionado. Les recomiendo que vayan a ver la película. Yo soy Recoil, desde el búnker de Recoil. Me quedo a la espera de sus comentarios. Les animo a que disfruten de sus colecciones. Y como siempre les suelo decir, dejen sus comentarios que yo los respondo todos. Chao, chao. Sean buenos, ¿eh? Yo mientras me quedo con mis Transformers y con el comandante Cobra. A ver qué crossover hacemos aquí. Venga, ser bueno.